Bien, continuando con nuestra temática, vamos a hablar acerca de lo que consiste la capacidad de un canal. ¿Qué entendemos por la capacidad que tiene un canal de telecomunicaciones? Y así llevarlo hacia las diferentes relaciones que tiene con los teoremas de Shannon y Nyquist, que son tan fundamentales en esta área de la teoría de la información. Se llama capacidad de un canal a la velocidad expresada en bps, bits por segundo. O sea que la medida de la capacidad de un canal se mide en bits por segundo, a la que se pueden transmitir los datos en un canal o ruta de comunicación. Las limitaciones en el ancho de banda surgen de las propiedades físicas de los medios de transmisión o por limitaciones que se imponen deliberadamente en el transmisor para prevenir interferencias con otras fuentes que comparten el mismo medio. Tal ejemplo puede ser el de las redes eléctricas en las cuales, por las cuales se está transmitiendo pues toda la energía eléctrica, ¿vale? Que llega a las casas, pero que también puedo transmitir datos. En ese caso, entonces estaríamos compartiendo un mismo medio para transmitir dos señales diferentes. Cuanto mayor es el ancho de banda, mayor será el costo del canal. Eso es claro y eso es algo que nosotros vemos pues en los servicios de telecomunicaciones que tenemos en casa o en la empresa. Lo deseable es conseguir la mayor velocidad posible dado un ancho de banda limitado, no superando la tasa de errores permitida. Y finalmente, entendiendo que el mayor inconveniente para conseguir esto es el ruido. Ya sabemos que el ruido es todo aquello que yo no quiero transmitir, que no quiero escuchar en una señal o en un mensaje que estoy enviando. Entonces, el primer teorema que vamos a ver en este momento se llama el ancho de banda de Nyquist. Nyquist, para los ejercicios que él postuló, los hizo a base de un canal exento de ruido, lo que conocemos como un canal ideal. Entonces, supuso todas sus teorías a partir de ese tipo de canal. Por lo tanto, la limitación de la velocidad de transmisión permitida en un canal es la impuesta exclusivamente por el ancho de banda del canal. ¿De acuerdo? El teorema de Nyquist establece que la velocidad máxima en la que se puede transmitir en bits por segundo para un canal con un ancho de banda B, medido en hercios, ¿sí? Recordamos que es un canal sin ruido, es igual a C igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo en base 2 de m, siendo C pues la velocidad máxima de transmisión, B el ancho de banda y M los niveles de señal. En tal caso que si M es igual a 2, o sea que tenemos solamente dos niveles de señal como las señales digitales, el logaritmo en base de 2 es igual a 1, por lo tanto C sería igual a 2 veces el ancho de banda. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si se supone que un canal de voz con un ancho de banda de 3000 Hz se utiliza con un modo de transmisión para transmitir datos digitales, o sea, de dos niveles, decíamos anteriormente, la capacidad del canal pues va a ser dos veces el ancho de banda. En este caso será 3100 por 2, serán 6200 bits por segundo. Si se usan señales de más de dos niveles, es decir, cada elemento de señal puede representar a más de 2 bits. Por ejemplo, si se usa una señal con 4 niveles de tensión, cada elemento de dicha señal podrá representar 2 bits. Aplicando Nyquist, la fórmula de Nyquist, aquí la regreso nuevamente, 2b logaritmo base 2 de m, encontraremos que 2 veces b por el logaritmo base 2 de 4 es igual a 2 por 3100, que es el ancho de banda, nos daría 12400 bits por segundo, que sería la velocidad máxima de transmisión de este canal. Posteriormente, Chan, a diferencia de Nyquist, ya tiene en cuenta pues el ruido, el ruido que afecta a los diferentes canales de comunicación. Entonces, dice que dado un nivel de ruido, cuanto mayor es la velocidad de transmisión, mayor es la tasa de errores. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que hay una velocidad de 600 bits por segundo y existe un ruido impulsivo con duración de 0.5 segundos, o sea, medio segundo. Si la velocidad es de 600 bits por segundo, quiere decir que se pierden en medio segundo, se pierden 300 bits, que sería bastante, ¿no? Si es 600 bits cada segundo, en medio segundo voy a perder la mitad, 300 bits. Luego, si tengo una velocidad mayor, ¿cierto? En este caso será de 1200 bits por segundo.
con el mismo ruido impulsivo de medio segundo voy a perder en este caso 600 bits. Es mucho mayor, o sea que a mayor es la velocidad de transmisión, mayor será la tasa de errores. Entonces, este teorema de Shannon, propuesto Claude Shannon del año 1916 a 2001, hace ya casi 2 décadas que ha muerto, fue publicado en el artículo titulado A Mathematical Theory of Communication. ¿Vale? En este artículo de aproximadamente 50 páginas, este es un pequeño recorte de ese artículo, se realiza un complejo análisis matemático de los aspectos que intervienen en cualquier comunicación y de la cantidad de información que se puede transmitir en función del canal empleado para ello y de las interferencias o ruido presentes en dicho canal. Entonces aquí lo importante es que, a diferencia del teorema de Nyquist que vimos anteriormente, Shannon sí tiene en cuenta el ruido, que sabemos que es un factor que está en todos los medios de comunicación. Vemos aquí el sistema de comunicación, el diagrama, esquema básico de un sistema de comunicación, ¿verdad? Que ya hemos visto en la clase en el video anterior. Entonces aquí expresamos cuál sería el teorema de Shannon. Shannon nos dice que la velocidad máxima medida en bits por segundo es el ancho de banda por el logaritmo base 2 de 1 sobre la relación de señal a ruido. Esta señal a ruido hay que tener en cuenta que está medida en watts. El ancho de banda está medido en hertz y la velocidad máxima está medida en bits por segundo. Entonces, si conozco el ancho de banda y la relación señal a ruido, puedo hallar la velocidad máxima de transmisión de ese canal. Entonces, el límite de velocidad que impone el teorema de Shannon a cualquier sistema real de transmisión hay que entenderlo de la misma manera que existe una temperatura cero absoluta y por debajo de la cual no se puede bajar, o el límite de la velocidad de la luz, en la cual por encima de él no puede haber más que esta. Eso es válido para cualquier sistema de transmisión, llámese fibra óptica, radio, UTP, cable UTP, perdón, etc. Ni se puede sobrepasar hoy en día ese límite, ni se podrá en el futuro. Entonces ese es el teorema. Aquí he querido agregar, vamos a poner aquí el láser, ¿no? ¿Cuál es el láser? Pointer, ¿no? Láser pointer. Aquí vemos, teniendo en cuenta que esta relación señal a ruido se mide en watts, es posible que nos den una relación en decibeles. Entonces, aquí es necesario, para aplicar el teorema de Shannon, tener en cuenta esta relación, ya que si nos dan esa relación en decibeles, pues debo pasarla a watts. Entendiendo que la potencia en decibeles, la señal de ruido en decibeles, es 10 veces por logaritmo base 10 de la potencia en watts. Y por esta misma relación, la potencia en watts es 10 a la potencia en decibeles sobre 10. Esto, bueno, esto es para tenerlo en cuenta y para en caso que tengamos que hacer alguna conversión de unidades, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ha dicho Shannon de las unidades que debo utilizar. Ya lo vamos a ver en un ejemplo. Esto es para un ejemplo de cómo cambio una potencia en decibeles. Teniendo en cuenta la fórmula anterior, la potencia en decibeles va a ser igual, me dan una potencia del radio en watts, como la hallo en decibeles. 10 por el logaritmo base 10 de 100, esto me da 20 decibeles. Pero como Shannon me lo pide en watts, ¿verdad? Cuando me den una potencia en decibeles, lo que hago es, la potencia en watts va a ser igual a 10 a la 17 sobre 10, teniendo en cuenta que me han dado una señal de 17 decibelios. 17 decibelios, eso es igual a 50 watts. Bueno, aquí las unidades son en milis, pero en general, o sea, voy a utilizar potencia en watts, pasarla a decibelios y pasarla a watts. No importa aquí que esté hablando esa sería la relación para tener en cuenta. Ahora sí, ¿cómo podemos aplicar el teorema de Shannon? Entonces, en un sistema de comunicaciones como la telefonía analógica, que utiliza un ancho de banda de 3100 Hz, porque está entre 300 y 3400, recordemos que el ancho de banda toma el mínimo contra el mayor, y la diferencia de los dos pues es su ancho de banda. Y tiene una relación de señal a ruido de 35 decibelios. Ojo, 35 decibelios. Ya recordamos que Shannon nos pide esta relación en watts. La señal es aproximadamente en watts 3548. Si hacen la operación como les dije en la diapositiva anterior, les va a dar ese resultado. La velocidad máxima que se podrá obtener será de
aplicando el teorema de Shannon, ¿verdad? Sería esta, ¿sí? 3100 por el logaritmo base 2 de 1 más 3548, que es la medida en watts, sobre 1, y eso me va a dar 36.559. Aquí esto se está haciendo la operación en logaritmo base 10, para que lo tengan en cuenta, ya que en algunos textos me puedo hacer el logaritmo en base 10, aparecer como logaritmo en base 10, pero nosotros lo vamos a desarrollar con logaritmo en base 2, o sea, se sugiere, ¿vale?, utilizar este mismo logaritmo. Entonces, si resuelvo esta operación, me tiene que dar exactamente lo mismo, 36.559 bits por segundo. O sea que la velocidad máxima que se podrá obtener de este sistema de comunicaciones, utilizando una telefonía analógica, va a ser de esto. Estas son las propiedades de los logaritmos, que se las pongo aquí también para que lo tengan en cuenta en la medida que pudieran reemplazar logaritmo base 2 por logaritmo base 10. Pero eso no nos vamos a liar con esto, vamos a utilizar esta ecuación que está aquí, que es la misma que está aquí arriba, ¿de acuerdo? Y desarrollarla sin mayor inconveniente. Veamos este otro ejercicio. Un típico canal telefónico de voz tiene una razón de señal a ruido de 30 decibelios y un ancho de banda de 3000 Hz. ¿Cuál es la capacidad del canal? Entonces volvemos a aplicar el teorema de Shannon y decimos que 3000 por el logaritmo en base 2 de 1 sobre 1000. Este 1 sobre 1000, ¿de dónde salió? De reemplazar, recuerden, 30 decibelios, debo pasarlo a watts. Y eso me va a dar 1000. 30 decibelios es igual a 1000 watts si utilizamos la ecuación anterior. Lo que quiere decir que el canal me va a transmitir un total de 30.000 bits por segundo. ¿Vale? Vamos a revisar este último ejercicio antes de pasar a la segunda parte. Supóngase que el espectro de un canal está situado entre 3 MHz y 4 MHz y que la relación señal a ruido es de 24 decibelios. ¿Cuánto es la velocidad máxima que se puede transmitir en este sistema? Vemos que B, el ancho de banda, va a ser la resta entre 4 MHz y 3 MHz. Estos son 1 MHz, o sea que su ancho de banda es de 1 MHz. La relación señal a ruido, dada en decibelios, es igual a 251 en watts, utilizando la ecuación de decibelios a watts. Entonces ya ahora, después de tener en cuenta esos dos elementos, aplico simplemente la ecuación de Shannon. Entonces, C es igual a B, que es el ancho de banda, que es 1 MHz. 1 MHz es igual a 10 a la 6 Hz, ¿no? Porque en Shannon utiliza Hz. 10 a la 6 por el logaritmo base 2 de 1 más la relación señal a ruido medida en watts, que hemos dicho que era 251. Y esto me da 8 por 10 a la 6 bits por segundo, o lo que es lo mismo, 8 megabits por segundo. Bien, voy a parar aquí en este momento la presentación y hago una segunda parte para explicar los ejercicios y explicar el taller que debemos hacer.